Seguro que viste esta opción en alguno de los juegos más nuevos que salen, como en Cyberpunk o el Doom de Dark Ages, y siempre te picó la curiosidad de intentar activar esa opción. Mira nada más cómo te lo pide. Touch me. Touch me harder. Pero nunca pudiste porque no tenías una PC lo suficientemente potente para hacer eso. Así que no te preocupes, que hoy yo lo voy a hacer por ti. Bueno, acá lo tenemos activado. Ya como verán, el juego se ve bastante hermoso, pero... ¿ah? ¿Qué es ese olor? Oh no. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué cada vez que activas esta opción el 95% de los fotogramas de tu juego se van de sabático? Bueno, para entender esto, primero que nada hay que entender una cosa muy importante, y esta es cómo se renderizan y se renderizaban los juegos en el pasado hace más de 20 años, allá por los antiguos, lejanos y olvidados años 2000. Inicios de los 2000. Aún recuerdo mi época emo cuando escuchaba My Chemical Romance y veía MVs de Goku transformándose de Super Saiyajin 1 a Lumiyan. Ver videos con Loquendo de GTA San Andreas de la época era lo mejor del mundo. La leyenda cuenta que Leatherface se estaba masturbando cuando se le cayó su motosierra encima de su polla y se la cortó. Muy enojado, salió con su motosierra y dijo que si él no tenía polla, nadie iba a tener polla, y empezó a cortar pollas a lo loco. Pero por sobre todo, los videojuegos habían avanzado muchísimo en muy poco tiempo. Atrás quedaron esas caras cuadradas y poligonales de la Play 1 y Nintendo 64. Lo de ahora se veía muchísimo más realista. Pero por debajo del capó, en realidad estaban utilizando exactamente las mismas técnicas de renderizado que en los 90, solo que más sofisticadas, pues en aquella época no había el suficiente poder gráfico como para tener iluminación realista ni nada de eso. Pero lo que sí había era una nueva revolución tecnológica en ese entonces conocido como el DVD. De seguro si tienes más de 15 o 20 años como yo, aunque bueno, ya me duelen las rodillas, pero mentalmente sigo teniendo 21 años. De seguro alguna vez en tu vida viste uno de estos, o incluso alguna vez jugaste con alguno de esos juegos pirata turbina que te vendía el kiosquero de la esquina. Que si quieres saber dónde vienen esos juegos, tengo un video completo explicando todo el lore justo por acá. Pero continuando, gracias a esta nueva revolución tecnológica conocida como los DVDs, es que pasamos de tener apenas espacio para las texturas, audios y gráficos del juego a disponer de lugar de sobra para esto mismo, y los desarrolladores no tardarían nada en aprovechar esta nueva tecnología, creando una nueva técnica llamada Backlighting, o en español, iluminación precalculada, que básicamente consiste en pintar a mano cada textura que se supone que está iluminada. Por supuesto, esto tiene sus peros, pues como es una textura pintada sin más, si por ejemplo le disparamos a un foco que sería su fuente de luz, la textura seguirá viéndose iluminada incluso sin su fuente de luz original. Y también había que hacer múltiples texturas para cada hora del día y cada situación de luz en el juego, haciendo que cada vez se multiplicara más y más el peso de los juegos, y dando así también algunos errores tan infames como el graffiti fantasma del GTA San Andreas, que solo te aparecía a cierta hora de la noche y desaparecía al amanecer. Así es, esto ocurría por eso mismo, y ahora que lo sé, años y años de traumas con creepypastas loquenderas al fin serán curados. Solo era una textura que aparecía a cierta hora, solo era una textura que aparecía a cierta hora, solo era una textura que aparecía a cierta hora porque los programaron así, y los muy pendejos olvidaron de hacer las texturas para cuando sea de día. Así es, solo fue eso, solo fue eso. Digo... Si bien este nuevo espacio en el almacenamiento de los discos sería aprovechado como nunca para crear estas nuevas técnicas de iluminación, también los desarrolladores estaban ciertamente limitados por esto, pues debían hacer una textura para cada situación de luz en el juego.
Pero también con la llegada de la en ese entonces nueva generación de consolas, aparecerían también nuevas formas de hacer que la iluminación se viera más realista aún, siendo uno de los mejores ejemplos God of War 3, que aprovechaba la capacidad de la Play 3 al máximo y nos daba una iluminación dinámica que hacía que las paredes y todo a su alrededor se iluminase con el fuego de las espadas del exilio de Kratos. Pero esto solo sería el primer paso hacia lo que acabaría siendo... A partir de este punto, los desarrolladores se dieron cuenta de tres cosas muy importantes. 1. Los buenos gráficos vendían y vendían un montón. 2. Hacer una textura diferente para cada situación de iluminación era costoso tanto en tiempo como en dinero, así que debían encontrar pronto una solución a esto. Y 3. ¿17 lucas el kilo de helado? ¿Pero qué pasó, por Dios? Por esa plata me traigo un kilo de milanesa, una coca, 2 galletitas, un kilo de papa y me sobra hasta para unos alfajores. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Está todo re caro, amigo. Es casi lo que yo gano en una semana en un kilo de helado. ¿Qué onda? Con la llegada de la octava generación de consolas, poco a poco se irían optando por sistemas de iluminación mucho más avanzados que irían desplazando al raster común y a la técnica de backlighting a un lado, hasta que en 2018 aparecería el que sería el santo grial de los desarrolladores de ese entonces, el... Parece que tiene algo de Ray Tracing aquí en las iluminarias, miren esto, hasta en la chaqueta, todo brilla, está muy bonito. Ya que gracias a esta tecnología ya podían dejar de preocuparse de hacer sistemas de iluminación avanzados que consumían tiempo y recursos, simplemente podían dejar que la gráfica renderice toda la iluminación sin más y ellos encargarse de todo lo demás. Pero hacer esto traería un costo bastante elevado que de seguro si alguna vez intentaste usar el Ray Tracing, seguramente te habrás dado cuenta de lo que digo. Y aquí es donde luego de haberte dado todo este contexto anteriormente, es donde te responde la pregunta. Así que toma asiento porque aquí empieza lo heavy. Bien, ahora que sabemos cómo se hacían los gráficos antes y qué tecnologías se usaban, debemos saber cómo funciona la luz en un videojuego y qué hace el Ray Tracing y junto con este el Path Tracing. Para empezar, la luz como tal no existe en un videojuego, ya que intentamos simularla, como dije anteriormente, con técnicas como el backlighting, que ya vimos también las limitaciones que tiene, pero gracias a técnicas como el Ray Tracing podemos simular más fielmente la luz y lo que hace este último es lanzar pequeños rayos de luz que rebotan en la superficie de los objetos del juego, generando así un efecto de rebote de luz y dando una mayor sensación de realismo gracias a esto, pero también costándole muchísimo más a la GPU renderizar esto, pues ahora no solo debe calcular los gráficos del videojuego como normalmente lo hace, sino que también debe calcular encima toda la iluminación y los rebotes de luz fotograma a fotograma y teniendo en cuenta superficies de cosas como metal, madera, tierra, etcétera, incluso calculando la luz de objetos fuera de cámara para que los reflejos y demás cosas del juego se vean bien incluso si técnicamente no puedes verlos. Es gracias a esto que tenemos reflejos en vidrios, espejos y superficies metálicas que normalmente no veríamos ya que están detrás de nosotros, pero evidentemente hacer todo esto tiene un coste enorme para la GPU y es por eso que se ayuda en tecnologías como el DLSS y FSR para poder hacer esto más viable, además de también tratar de precalcular la mayor cantidad de cosas antes de dejarle el trabajo al Ray Tracing, ya que sin hacer esto tu GPU debería calcular absolutamente todo en el juego, desde cómo rebota la luz en cada superficie una por una, incluso fuera de cámara, hasta cómo afectan estas cosas a cómo interactúa la luz con el entorno, y eso justamente es lo que hace el Path Tracing, y es por eso que cuando lo activas tienes tan pocos FPS, pues tu GPU se dedica a hacer absolutamente todos esos cálculos sin ningún tipo de ayuda adicional, y si bien el resultado es muchas veces impresionante, hay veces que la enorme pérdida de rendimiento no justifica para nada esto, e incluso a día de hoy se sigue considerando algo experimental y que solo gente con GPUs que cuestan lo mismo que un auto usado puede permitirse, pues no solo debes calcular cada fuente de luz delante y detrás del jugador, sino que también calcular todo lo demás en el juego, ya sea físicas, gráficos, texturas, objetos, etc. Y es por eso que tu gráfica de 20 pesos que conseguiste en Marketplace no puede correr el Doom de Dark Ages con Path Tracing.
En fin, gente, este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Recuerden que si tienen alguna otra sugerencia de qué hablar en un próximo video, pueden dejármelo en la caja de comentarios. Y de nuevo, muchísimas gracias por ver el video. Aprovecho este pequeño espacio para pedirles que por favor se suscriban al canal. Eso es muy importante. Y un saludo enorme a Simplister por ser el ganador y quien adivinó la temática de este video. Aquí tienes el saludo que pediste. Ahora largo, hijo. Vete a ser exitoso a otro lado. Un besote enorme a las nalgas y nos vemos en la próxima, gente. Bye.